Te dicen que no avanzas porque no estás motivado. Pero si eso fuera cierto, nadie haría impuestos, ejercicios médicos, ni siquiera respondería a correos aburridos. El problema no es la motivación. El problema es que nadie te enseñó que sin claridad el cerebro se bloquea. No te falta impulso, te falta orientación precisa. Y mientras sigas confundiendo la falta de dirección con la falta de ganas, seguirás atrapado en ciclos de inacción disfrazados de falta de motivación. Bloque 1. Motivación intrínseca versus extrínseca. La motivación no es una sola fuerza, sino dos sistemas distintos con orígenes y efectos muy diferentes. La motivación extrínseca se activa por recompensas o castigos externos, un bono, una calificación, una crítica. La motivación intrínseca, en cambio, surge del interés, la curiosidad o el sentido personal. Deci y Ryan, en la década de 1970, demostraron en una serie de experimentos clásicos que cuando se introduce una recompensa externa para una actividad inicialmente intrínseca, como dibujar o resolver acertijos, la motivación interna disminuye. Este fenómeno, conocido como el efecto de sobrejustificación, revela que el cerebro reinterpreta la causa de la acción. No lo hago porque me gusta, sino porque me pagan. Pero el contraste no es absoluto. La motivación extrínseca puede evolucionar hacia formas más autónomas si se interioriza. Por ejemplo, un estudiante que inicialmente estudia por evitar el castigo parental puede, con tiempo, reconocer el valor del conocimiento y actuar por convicción. Este proceso se describe en el continuo de regulación de la teoría de la autodeterminación, desde la regulación externa, obligación pura, hasta la regulación integrada, valor adoptado como propio. Un ejemplo cotidiano. Alguien que empieza a correr para perder peso, extrínseco, solo persistirá si con el tiempo descubre el placer del ritmo, la conexión con su cuerpo o la sensación de logro, intrínseco. Sin esa transición, la acción colapsa ante la primera dificultad. Esto no es debilidad moral, es psicología predictiva, porque la motivación intrínseca no es un estado emocional, sino el resultado de condiciones psicológicas específicas que podemos diseñar. Y esas condiciones están claramente definidas en la teoría más validada de la motivación humana. Bloque 2. Teoría de autodeterminación, desarrollada por Edward L. Deci y Richard M. Ryan desde los años 70. La teoría de la autodeterminación, TAD, es uno de los marcos más robustos en psicología motivacional, con más de 1000 estudios empíricos que respaldan su validez cross-cultural. La TAD propone que todos los seres humanos tienen 3 necesidades psicológicas universales: autonomía, sentir que eliges tus acciones; competencia, sentir que eres eficaz; y relación, sentir conexión con otros. Estas no son preferencias, son necesidades básicas, como el sueño o la nutrición. Cuando están satisfechas, florecen la motivación intrínseca, el bienestar psicológico y el rendimiento sostenido. Cuando están frustradas, aparecen la desregulación conductual, la ansiedad y la deserción. Por ejemplo, en un metaanálisis de 2021 publicado en Nature Human Behavior, que revisó 597 estudios con más de 200,000 participantes, se confirmó que entornos que apoyan la autonomía, como jefes que explican el porqué de las tareas, generan mayor persistencia, calidad de trabajo y salud mental, incluso en contextos altamente estructurados como hospitales o fábricas. Contraste con entornos que solo ofrecen recompensas monetarias o castigos. Generan dependencia externa y desgaste. Esto explica por qué los planes de metas SMART a menudo fallan. Si no se vinculan a un sentido personal, competencia real o elección, se convierten en imposiciones que el cerebro rechaza. Lo crucial es que la motivación no se busca. Se cultiva mediante entornos que nutren esas 3 necesidades. Pero incluso con esas condiciones ideales, si no hay claridad sobre qué hacer exactamente, el cerebro se paraliza. Y eso tiene raíces no solo psicológicas, sino computacionales. Pausa activa. Objetivo del canal. Si valoras contenido que va más allá de frases de Instagram,
y se basa en décadas de investigación real, con nombres, fechas y estudios replicables. Considera suscribirte y dejar un like. No lo digo para crecer, sino para asegurar que este tipo de enfoques, rigurosos, humanos, sin trucos, sigan llegando a quienes los necesitan. Bloque 3. Claridad de objetivos y carga cognitiva. La claridad no es un lujo, es un requisito neurológico para la acción. La carga cognitiva, la cantidad de información que el cerebro debe procesar para tomar una decisión, se dispara cuando los objetivos son vagos. Quiero estar en forma obliga al cerebro a resolver múltiples subproblemas. ¿Qué tipo de ejercicio? ¿Cuánto tiempo? ¿Qué días? ¿Con qué progresión? En cambio, caminar 30 minutos los lunes, miércoles y viernes a las 7 a.m. elimina la ambigüedad. Según la teoría de la carga cognitiva de John Sweller, 1988, el cerebro tiene recursos limitados en la memoria de trabajo. Aproximadamente 4+1 elementos simultáneos. Cowan, 2001. Si gran parte de esos recursos se gasta en decidir qué hacer, queda poco para hacerlo. Esto no es especulación. Se ha demostrado en estudios de neuroimagen. Por ejemplo, un experimento de 2016 en Neuron, Shenhav, mostró que cuando las personas enfrentan decisiones con baja claridad, el córtex cingulado anterior dorsal, asociado al conflicto cognitivo, se activa intensamente, mientras que el córtex prefrontal, dorsolateral, clave para la planificación, se inhibe. Esto explica por qué personas altamente capaces se quedan inmóviles ante metas difusas. No es pereza, es sobrecarga computacional. Un ejemplo cotidiano, alguien que dice, voy a organizar mi vida, rara vez actúa. Pero si escribe, voy a revisar mis facturas y programar pagos los domingos a las 10 a.m., la acción fluye. La claridad transforma la intención en protocolo, y eso es vital, porque el cerebro humano está programado evolutivamente para evitar la ambigüedad como mecanismo de supervivencia. Bloque 4. ¿Por qué el cerebro evita lo ambiguo? Desde una perspectiva evolutiva, la ambigüedad era peligrosa. No saber si un movimiento en la maleza era un depredador o el viento podía costarte la vida. Por eso, el cerebro desarrolló una preferencia por lo predecible. Estudios en neurociencia cognitiva, como los de Tali Sharot y Ray Dolan, 2011, muestran que la incertidumbre activa la amígdala y la ínsula, regiones asociadas al miedo y la aversión, incluso más que una amenaza clara. Esto significa que lo desconocido es peor que lo malo. Esta aversión a la ambigüedad fue formalizada por primera vez por Daniel Ellsberg en 1961 en su famoso Paradoja de Ellsberg, mostrando que las personas prefieren apostar por urnas con probabilidades conocidas, aunque las recompensas sean menores, antes que por urnas con probabilidades desconocidas. En neuroeconomía, estudios con fMRI, como los de Ash Su, 2005, en Science, confirmaron que la incertidumbre activa patrones neuronales distintos y más intensos que el riesgo calculado. En el contexto moderno, esto se traduce en evasión. Si no sabes exactamente qué hacer, cómo empezar o qué resultado esperar, tu cerebro interpreta esa situación como una amenaza potencial y te impulsa a evitarla. No es falta de motivación, es un mecanismo de protección automático. Por eso, frases como «solo hazlo» o «empieza con lo que puedas» fallan. No reducen la ambigüedad, la mantienen. La verdadera solución no es empujar con más fuerza, sino diseñar objetivos tan específicos que eliminen la incertidumbre. Pero incluso con claridad absoluta, hay un límite neurológico. Cuando hay demasiadas opciones claras, aparece otro enemigo silencioso. Detente un segundo. Mira tu lista de tareas, tus metas, tus cosas que quiero hacer. ¿Cuántas de ellas suenan a mejorar, organizar o ser más productivo? Ahora pregúntate, si tuvieras que hacer solo una cosa hoy, ¿sabrías exactamente qué es, cómo hacerla y cuándo termina? Si no, no es que no quieras. Es que tu cerebro no puede. Y eso está bien. Lo que no está bien es seguir culpándote por ello. Bloque 5. Estudios sobre parálisis por análisis. La parálisis por análisis,
ocurre cuando la cantidad de opciones o variables supera la capacidad del cerebro para decidir. El estudio más famoso es el de Sheena Iyengar y Mark Lepper en el 2000, donde una tienda que ofrecía 24 variedades de mermelada atrajo más miradas, pero generó menos ventas que una con solo 6 variedades. Los clientes se sentían abrumados, pero ese no es un caso aislado. En 2010, un estudio en Journal of Consumer Research, SETI y Iyengar analizó a más de 1,000 empleados que eligieron planes de inversión. Quienes tuvieron 50 opciones tuvieron una tasa de participación 20% menor que quienes tuvieron solo 5. Más opciones no generan más libertad, generan más inacción. Neurocientíficamente, esto se relaciona con el agotamiento del córtex prefrontal, la región encargada de la toma de decisiones. Cada elección consume glucosa y recursos atencionales. Un estudio de Baumeister, Voss y otros, 2007, mostró que después de tomar múltiples decisiones, incluso irrelevantes, qué camisa usar, las personas tenían menos autocontrol en tareas posteriores, un fenómeno llamado fatiga decisional. Esto no es debilidad, es fisiología. La solución no es decidir más rápido, sino reducir el número de decisiones reales. Como hacía Steve Jobs con su vestimenta o Barack Obama con sus camisas, eliminaban decisiones triviales para reservar recursos mentales para lo esencial. Incluso la claridad puede volverse contraproducente si se fragmenta en demasiados microobjetivos. La investigación de Locke y Latham, 2002, sobre fijación de metas, confirma que los objetivos deben ser específicos y desafiantes, pero también manejables en número. 5 metas claras pueden ser peores que una sola bien definida. La claridad no significa saberlo todo, significa saber lo suficiente para actuar ahora. Y eso es lo que el cerebro necesita para moverse. No te falta motivación, te falta claridad. La motivación no es el motor que te empuja, es la chispa que surge cuando sabes exactamente qué hacer, por qué y cómo empezar. Dejar de culparte por no tener ganas es el primer paso. El segundo es diseñar objetivos tan claros que tu cerebro no tenga excusa para bloquearse. Porque la acción no nace del entusiasmo, nace de la precisión. Y la precisión no es rigidez, es libertad para actuar sin perder energía en la ambigüedad. Si este enfoque te resonó, compártelo con alguien que sigue diciéndose a sí mismo: solo necesito más motivación.